Y aquí llega En Contexto, la sección en la que damos perspectiva a una de las noticias más importantes del día. Para hablar del tema de hoy me acompaña mi compañera Elmaría Angulo. Un saludo para ti. Gracias por recibirme, Ángela. Como siempre es un gusto, y este lunes se lleva a cabo una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que además fue convocada por Irán de urgencia para revisar la situación de seguridad que se vive en Medio Oriente una vez más, después de que Israel hiciera su represalia contra la República Islámica con el lanzamiento de cohetes. ¿Qué implicaciones tiene el desarrollo de esta jornada? Bueno, Ángela, para empezar a poner en contexto este tema, los datos claves que debemos saber para comprender esas implicaciones sobre las cuales me preguntas del Consejo de Seguridad de la ONU que se cumple este lunes son, primero, que el objetivo que persigue este órgano de Naciones Unidas, como podemos verlo en esta gráfica, es mantener la paz y la seguridad internacional. El segundo es que la meta que intentan cumplir mediante el desarrollo de investigaciones sobre las situaciones que puedan generar fricciones es alcanzar ese tipo de equilibrio de seguridad y paz para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad global. El tercero es que tras las labores de indagación de los casos de conflicto, está este organismo en la capacidad de dar recomendaciones sobre el arreglo de los enfrentamientos. El cuarto, Ángela, es que debemos saber y tener en cuenta que tiene la competencia de imponer embargos y sanciones económicas. Y el quinto es que cuenta con 15 países miembros y que cada uno de ellos cuenta con la capacidad del voto. Justamente mencionas que este consejo cuenta con un listado de países miembros. ¿Cuáles son y cómo funciona esta instancia? Bueno, primero hay que saber que la presidencia del Consejo de Seguridad rota mensualmente entre los países miembros. Dicho esto, Ángela, las naciones que integran la presidencia del Consejo para este año 2024, según la distribución de asignaciones, fue elaborada de la siguiente manera. Primero, Francia en enero, luego Guyana en febrero, Japón en marzo, Malta en abril, Mozambique en mayo, la República de Corea en junio, Rusia en julio, Sierra Leona en agosto, Eslovenia en septiembre, Suiza en este mes de octubre, Reino Unido en noviembre, Estados Unidos en diciembre, pero también debemos saber que de este listado hay 5 miembros que son permanentes y que son China, Francia, Rusia, Reino Unido, Irlanda del Norte y Estados Unidos, y que a pesar de que cuentan con muchos más miembros, hay 50 miembros de Naciones Unidas que nunca se han integrado al Consejo de Seguridad. Sobre esto es clave recordar que un Estado miembro de Naciones Unidas, pero que no hace parte del Consejo de Seguridad, puede participar en sesiones como las de hoy, pero no cuenta con derecho al voto. Muy bien, estas revisiones de casos y las votaciones que se llevan a cabo en el Consejo de Seguridad se dan de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que estipula este documento? Justamente la Carta de Naciones Unidas cuenta con un artículo específico que se refiere al Consejo de Seguridad. Se trata del artículo 25 del capítulo 5, que precisa que los miembros de Naciones Unidas convienen aceptar y cumplir las decisiones del Consejo. Un punto importante en la manera en la que funciona el Consejo es que al término de las revisiones hechas por los miembros se produce una resolución oficial. En este caso vemos que la sesión de hoy se cumple a petición no solo de Irán, sino también de varias naciones para revisar las tensiones y la escalada del conflicto en Medio Oriente. Pues este año el Consejo de Seguridad ya ha abordado este tema varias veces, de hecho han sido 5. La primera fue el 25 de marzo, cuando fueron revisados los hechos y los bombardeos israelíes en territorio gazatí. En ese momento la resolución 2728 exigió un alto el fuego inmediato para el mes del Ramadán, así como la liberación de todos los rehenes para que se garantizaran los derechos humanos y el acceso a las ayudas humanitarias. Ya en ese momento se ponía de relieve la necesidad urgente de ampliar el flujo de la asistencia en la zona. Sin embargo, Ángela, varias de estas disposiciones no se cumplieron, por lo que se repitieron sesiones posteriores sobre el mismo tema, tanto el 10 como el 27 de junio, mes en el que se reafirmaron las mismas peticiones y se pidió mayor cooperación entre los estados. Posteriormente, en julio y en agosto, también este organismo sesionó y condenó los incidentes en los que efectivos de las fuerzas provisionales de Naciones Unidas en Líbano resultaron afectados en medio de acciones de las fuerzas israelíes. Bueno, pero cuando uno habla del Consejo de Seguridad de la ONU, está clarísimo que una cosa es lo que pasa en el papel y otra cosa lo que se lleva a la realidad, y ya nos lo estás tú mostrando perfectamente con los ejemplos. ¿Cómo mide este órgano su efectividad?
Bueno, Ángela, el desarrollo de los consejos de seguridad de la ONU genera, así como bien lo dices, diversas reacciones en la comunidad internacional, sobre todo en temas tan álgidos como lo es el del conflicto en Medio Oriente, pero también el de la guerra en Ucrania, la crisis de seguridad que vive, por ejemplo, Haití y el conflicto que se vive en Sudán, por ejemplo. Estas diversas aristas han sido analizadas por expertos que cuestionan las resoluciones emitidas tras el desarrollo de estos encuentros, ya que no se traducen en efectos inmediatos, como por ejemplo el cese al fuego inmediato, y lo ven más un poco como solo gestos diplomáticos al respecto. De hecho, en un documento oficial, el Consejo de Seguridad aborda las funciones del comité a través de un fragmento referente a las sanciones y destaca que para este organismo la adopción de las sanciones dadas a las partes del conflicto y que son evaluadas de distintas maneras van desde los embargos de armas hasta las prohibiciones de viajes e incluso la restricción de acceso a elementos básicos, pero destacan, abro comillas, que las sanciones no funcionan, sino que tienen éxito o fracasan en el vacío, que las medidas, de acuerdo a cómo se establecen las medidas y que esto depende, el restablecimiento en casos de conflicto de la paz depende del manejo de una estrategia que se ha llevado de una manera integral, con lo cual un poco se desligan de la responsabilidad inmediata de generar cambios en los terrenos. Y así llevamos ya un año de la guerra en Gaza, más de 43.000 personas fallecidas en los territorios palestinos y rehenes que aún no regresan a casa, aún en la franja de Gaza. ¿Cuántos esquemas sancionatorios se encuentran actualmente en vigor y qué es lo que implican? Bueno, pues según los datos oficiales, actualmente se encuentran en vigor 14 regímenes sancionatorios que centran su foco en el respaldo a la solución de conflictos en Medio Oriente, así como también han recibido una estela de críticas que se tejen alrededor de la desconfianza frente a la organización y su gestión por parte de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos al ver, como decía anteriormente, que el cese al fuego no se ha alcanzado pese a los múltiples llamados de la comunidad internacional y de este organismo a que se apliquen estos regímenes sancionatorios. Sin embargo, es de destacar que actualmente se encuentran en marcha 14 de estos regímenes sancionatorios y que los procesos en curso también abordan temas como la no proliferación nuclear y la lucha contra el terrorismo. ¿Y entonces cuál es la expectativa de Irán frente a esta reunión? En este caso específico, la solicitud presentada por las autoridades de Irán en cabeza del ministro de Asuntos Exteriores de esa nación, Abbas Araghchi, apunta que la petición es la condena por parte del Consejo de Seguridad de los ataques israelíes que se dieron en su territorio registrados el pasado sábado, así como poner sobre la mesa la afirmación de que estos ataques fueron perpetrados con la presunta complicidad de Estados Unidos. Recordemos que estos ataques provocaron la muerte de 4 soldados y varios radares de seguridad resultaron averiados como parte del desarrollo de estos ataques. En referencia a lo indicado por Irán, altos funcionarios estadounidenses han negado la relación de su país con estos ataques. Bueno, y ahora en la práctica lo que estamos haciendo es esperar a ver si Irán nuevamente va a replicar. Muchas gracias, por toda esta explicación. Y bueno, es el momento de nuestra crónica del día.